Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate, este día viernes 1 de marzo. Hay un tema que lo vengo arrastrando hace días, pero que es de primerísima importancia y no hemos tenido la oportunidad de conversarlo, que es el tema Venezuela. No solamente porque hay un país que está sufriendo, no solamente porque hay un país en una grandísima crisis política y social, sino que también porque hay un problema que está creándose en toda América Latina, que tiene que ver las ramificaciones del tema Venezuela. Para hablar de esto y que todos los días se noticia, usted todos los días recibe algún tipo de información en relación a Venezuela, a lo mejor muchas veces no logra entender todo lo que está pasando, trataremos de clarificarlo esta noche. Tengo 3 invitados que obviamente saben del tema. Los presento inmediatamente. Eduardo Calix, ex vicecanciller de la República. Buenas noches, Eduardo. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Bienvenido. Muchas gracias. Honor estar aquí y gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. También nos acompaña Margarita Escobar, ex embajadora de Venezuela de Salvador en Venezuela y obviamente diputada y ex vicecanciller. Buenas noches, Nacho. Un gran gusto estar contigo. Buenas noches, amigos televidentes. Y también está con nosotros Jenny Lozano, quien es miembro de la comunidad venezolana en El Salvador. Buenas noches. Buenas noches, Jenny, muchas gracias. Bueno, Venezuela, el tema que usted ve permanentemente en noticieros. Me imagino que le han impresionado las imágenes últimas, todo lo que ha pasado, hay imágenes que quedan en la mente. Venezuela ya es un problema, digamos, para todos de alguna forma. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Voy a tratar de evacuar una cosa reciente que es importante. Estados Unidos, en Naciones Unidas, trató de que Naciones Unidas estableciera una posición más clara en relación a obligar a Venezuela a que permitiera 2 cosas. Primero, elecciones libres y segundo, la entrada a la ayuda humanitaria. Al principio, digamos, la Comisión de Seguridad lo aceptó como tema a debatir, pero terminó siendo boicoteado por básicamente 2 países, que son Rusia y China. ¿Esto qué nivel de importancia tiene, digamos, que Naciones Unidas termine estableciendo, digamos, no sé si dictamen en relación a Venezuela? Mira, Nacho, yo creo que el que la votación haya quedado 9-15 en el Consejo de Seguridad sobre la proporción o no de la inmediata asistencia de ayuda humanitaria, básicamente hace que la situación se complique para poder dar la mayor libertad de que pueda ingresar ayuda humanitaria a ese país. Lamentablemente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el órgano más importante del organismo y es ahí a donde se toman las decisiones para poder, de alguna forma, fortalecer aquellos mecanismos que permitan que vuelva la democracia o que vuelva la institucionalidad democrática ahora, a un determinado ese organismo país. Que digamos Consejo de Seguridad tiene vetos, tiene países con derecho a veto. A eso iba. Efectivamente, las decisiones que se toman en el Consejo de Seguridad son por unanimidad. Y si hay un país que se opone a una determinada resolución o decisión sobre algún tema en particular, la resolución no pasa. No pasa. Entonces ya China y Rusia se opusieron y así otros países dentro del Consejo de Seguridad, y efectivamente esa intención de poder llevar lo que se necesita de urgencia a Venezuela quedó pues de alguna manera truncada. Así que en realidad es un poco cuesta arriba por los números que reflejaron el resultado de la votación, el que pueda llevar una vez más Estados Unidos u otro país que está a favor de la ayuda humanitaria una resolución al seno del Consejo de Seguridad. Habría que seguir negociando muchísimo, pero de alguna manera pues buscar otros mecanismos para que esto se haga efectivo de inmediato. Es urgente la ayuda humanitaria en ese país. Margarita,
Sí, no solamente urgente la ayuda humanitaria, también, digamos, el obligar al presidente Maduro a hacer elecciones y abrir espacios de más de libertad, ¿no?, dentro de Venezuela. Hay cada vez más países que están apoyando, algunos decididamente, otros más tibiamente, una opción de obligar a Maduro a dejar el poder. Pero hay países como China y Rusia que no quieren. ¿Por qué esos países no lo quieren? ¿Es un asunto ideológico o tiene otro tipo de alcances? En mi opinión, Nacho, esto tiene como al menos 3 aristas. Al menos. Uno es la situación de Venezuela per se. Otros son los efectos de espacio y poder, geopolítica, y otros los espacios económicos y de poder, geoeconomía. Y los 3 están íntimamente relacionados, de tal forma que Venezuela no puede comprenderse en el escenario internacional sin ver el conjunto de lo que está sucediendo atrás de los jugadores que apoyan al usurpador Maduro o que apoyan al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Por cierto, un saludo a la comunidad venezolana que vive en El Salvador, hermanos venezolanos. Aquí se les aprecia, se les quiere y les deseamos siempre lo mejor, Jenny. Entonces, volviendo al tema, Venezuela comenzó con un populista. Tenemos 20 años de estar hablando de Venezuela y las cosas han llegado a su máxima expresión de violencia, con 3 salidas posibles, dijéramos. Una, a mi entender, o lo que yo podría ver, es que se vaya el usurpador. 2, que se construya democracia con un parto muy doloroso, que creo que es lo que está sucediendo. Y 3, que es la menos deseable, es que haya llamas, que haya fuego. Esta tercera opción yo la veo como la más compleja y no es de naturaleza sencilla para que se llegue a ese tema en términos internacionales. ¿Tú descartarías la posibilidad de una opción militar en Venezuela? Yo no la descartaría, puesto inclusive ya se han dicho por parte de los Estados Unidos que todas las opciones están sobre la mesa y todas las opciones incluyen las opciones militares. Así es de que yo no lo descarto. Lo que sí que estas decisiones... ¿Te parece bien una opción militar? Lo que pasa es que estas decisiones se cuecen a fuego lento, no son públicas, normalmente se hacen en oficinas muy pequeñas con actores internacionales relevantes. Y en esas situaciones pues no entramos nosotros y es muy difícil hasta después de los hechos. Pero no creo que no. Ahora, no, yo desearía que no hubiese una acción militar. Definitivamente yo soy de las que deseo que se vaya el usurpador y que se permita que Juan Guaidó, que ya ha hecho avances importantes en la construcción de esta democracia de parto doloroso, como sus resoluciones ejecutivas, como su llamado a que la gente se movilizara a los cuarteles, el 3F. Yo creo que ha habido un antes y un después del 3F en Venezuela. Y luego, definitivamente que Juan Guaidó estabilice la situación para convocar a elecciones libres y que los venezolanos puedan elegir y comenzar a reconstruir. Será muy difícil, habrá que tener muchas cosas, amnistía, reconciliación, perdón, reconstrucción del Estado. No solo es un dictador, es un narcorrégimen. Bueno, y esto está muy vinculado a la geopolítica. Rusia y China son el ejemplo perfecto de cómo la geoeconomía y la geopolítica tienen una incidencia directa en el caso de Venezuela. Jenny, ¿tú en tu momento, algún momento fuiste chavista? No, nunca. Pero mucha gente fue chavista. Sí, muchísima gente. O sea, cuéntanos el proceso, porque obviamente hubo un momento determinado, como en El Salvador, que aparentemente todos los partidos políticos quedaron en mucho descrédito y apareció Chávez. Había un escenario de corrupción en Venezuela grande y de desigualdad. No era posible que un país petrolero, con los ingresos y los recursos que teníamos todavía, tuviese desigualdad en ese nivel. Hugo Chávez llega con su discurso, se conecta con la población, sobre todo con la gente de los estratos más bajos, y ese discurso caló y la gente cansada, digamos, de no encontrar esas soluciones que buscaban, ven en Chávez ese salvador, ese Mesías, y confiaron en Chávez y en su proyecto, que él denominó el socialismo del siglo XXI, que todavía yo no termino de entenderlo, y ese proyecto terminó en lo que estamos viendo hoy.
Sencillamente la destrucción total del sistema productivo nacional, el quiebre de la industria petrolera en Venezuela y la grave crisis que estamos enfrentando. ¿Es tan malo Chávez como Maduro? Algunos dicen que Chávez no era tan malo, ¿no? O sea, en términos de conducción del país. Chávez fue el creador de todo esto. Maduro solamente heredó y él profundizó el plan de Hugo Chávez. Pero quien ideó todo este sistema fue Hugo Chávez y yo lo considero el responsable de lo que estamos viviendo ahorita. ¿Es un sistema de qué tipo? ¿Qué es lo que existe en Venezuela? ¿Un régimen de tipo marxista? Pareciera que no necesariamente. Pareciera que no, exactamente. Yo creo que no tenían claro, nunca tuvieron claro exactamente el camino a seguir. Plantearon un modelo socialista Estatista, sí, obviamente, correcto, con mucho poder del Estado. Sí, ¿no? Totalmente. Pero fracasaron en la ejecución. Y para mí fracasaron en la ejecución porque las personas no estaban capacitadas para llevar a cabo ni siquiera su propio plan. Y fracasaron en la conducción de la industria petrolera, pusieron al frente a personas que no estaban capacitadas. Venezuela envió al exterior a ingenieros, a especialistas a formarse, a todos esos ingenieros, a todos esos especialistas los sacaron de PDVSA y pusieron al frente a militares que no tenían el conocimiento y hoy vemos una industria totalmente quebrada. Hay una conexión muy fuerte entre el régimen y los militares, ¿no? Hay que entender eso porque mucha gente cree que este es un régimen civil, un régimen con ideología. ¿Tú crees que es ideológico? ¿Tiene ideología real? Pues si tú me explicas, Nacho, qué significa el socialismo del siglo XXI, yo no lo entiendo, no sé de qué se trata. Yo considero de que la única forma en que el régimen actual está sostenido es por el apoyo precisamente de los militares. Si no tuviese a los militares de su lado, ese régimen se hubiera caído hace mucho tiempo. Bueno, porque precisamente es la red de complicidades que existe en torno a lo que es, claro, es corrupción, es el compadrazgo, es precisamente la compra de voluntades, el que Venezuela es un país o era un país riquísimo y en ese sentido pues la mayor fuente de producción que era el petróleo, por supuesto, como lo dijo muy bien nuestra amiga venezolana, fue acaparada por el ejército, por militares y ahí vieron ellos una minita de oro y entonces obviamente ahí el compadrazgo estaba a la orden del día y eso fue lo que de alguna manera ahora sostiene esa mancuerna entre lo que es el régimen o la cúpula del régimen con precisamente el sostén del brazo militar, que es lo que sostiene pues ahorita todavía ese régimen. Ahora, cada vez más estamos viendo cómo hay deserciones, cómo hay abandonos, de alguna manera cómo se está precisamente avisorando el panorama de más represión y eso pues hace que la deserción militar en muchos de los efectivos y de los mandos medios sea cada vez mayor. Bueno, pero tú sabes que en Venezuela hay 3.000 generales. Es una cifra que yo la he podido comprobar con mucha gente. 3.000 generales. Deben haber 300 como máximo. Hay 3.000. Obviamente es una forma de corrupción. Han nombrado muchísimos generales para tener mejor sueldo, para sentirse privilegiado. Seguramente gente que nunca hubiera sido general si no hubiera tenido un régimen amigo, ¿no? Y eso te da la pauta del por qué es que han acaparado prácticamente todas las estructuras del gobierno venezolano o del Estado venezolano. El hecho de que de alguna forma también el que tengas tantos generales y tantas ramificaciones precisamente del ejército enquistadas en diferentes lugares de la administración pública garantiza precisamente que nadie se le mueva y que todo el mundo esté de conformidad con lo que él busca o con lo que él manda o con lo que él dirige. Entonces, en ese sentido, pues no le conviene que haya oposición, ni mucho menos en las filas castrenses. Bueno, pero pareciera, digamos, que ahora la situación es un poco más complicada. Porque hay una cosa que se llama, ¿y cómo se sale de esto? La salida. Y ahí, por ahí está, digamos, la gran complicación de todos los que hoy día son sostén del régimen de Maduro. Vamos al corte, ya volvemos.
Hay días que te agarran como piñata. Para esos días llenos de dolor, Ganol 500, ahora extra fuerte. Ganol 500 está elaborado con ingredientes de calidad sin que te salga más caro. Busca la nueva presentación de Ganol 500 en tu farmacia y tienda más cercana. Ganol 500, alivio rápido del dolor de cabeza. Un producto de Laboratorios Vides, calidad al servicio de la salud. Si las molestias persisten, consulte a su médico. Bueno, a ver, continuemos. Jenny, hay unas imágenes, la imagen que ya todos vimos, que eran imágenes de los camarógrafos no, son imágenes de Jorge Ramos, el periodista de Univisión, que retrata una situación tremendamente dura. Sí. La gente sacando comida del camión de la basura para alimentarse, para sostenerla. Sí. Y ese muchacho exactamente que dice que está obligado a hacerlo y que antes no era así, pero que ahora tiene que sacar comida del camión de la basura y llevarla no solo para él, sino que también para comer en su casa. Sí, es cierto. Tan grave es la situación. Es muy grave. El salario mínimo en Venezuela es de $6 aproximadamente. Y comprar un súper puede costar... El salario mínimo son 18.000 bolívares y comprar un supermercado te puede costar 500.000. Entonces, de 18.000 a 500.000, ¿cómo hace? O sea, no se puede. Un bote de leche... Pero por más que aumenta el salario y crea inflación, no funciona. Efectivamente el sistema no funciona como sea. No funciona. Es una cifra absurda. La inflación llegó en enero a 3.000.000%. Eso es una cifra... eso no se entiende. Entonces, por más que haya aumentos de sueldo, porque dicen es que Maduro ha hecho aumentos de sueldo, no va a la par del nivel de inflación que hay en Venezuela. Entonces, una persona que gana 18.000 bolívares, una familia que tenga 2 salarios, 36.000 bolívares, no puede comer, es imposible. Y por eso vemos a la gente salir de Venezuela como la hemos visto, sobre todo en el último año, porque solo los que estamos afuera podemos mandar a nuestra familia. Si no estamos aquí, los que están allá no comen. Y todo venezolano que esté afuera, a todo le puede preguntar a cuánta gente manda y cómo hace, y solo así nuestras familias viven. Si no podrían. Ahora, quienes no tienen familia en el exterior, hacen eso. Tienen que ir a la calle, buscar en la basura, y hay un estudio que indica que hay venezolanos que comen una vez al día, tal vez 2 veces al día. Hay una cierta prioridad para los niños, pero hay un nivel alto de desnutrición y no es justo en un país como Venezuela. La situación de los hospitales es dramática, la delincuencia es de las más altas de América y la violencia en general, porque Venezuela tiene niveles más altos incluso que El Salvador. Sí, el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales en la República es del 88%. No hay medicamentos en los hospitales. No hay medicamentos. Usted no puede ir a una farmacia y encontrar una variedad de medicinas. Eso no pasa en Venezuela. Entonces, mucha gente, muchos médicos lo que indican, bueno, démosle esto o haga esto, o simplemente si no puede, pues ni modo. O sea, estamos hablando de un país rico, que tiene un producto que se llama el petróleo. Vea usted cómo tiene el petróleo a Arabia Saudita, a Dubái, a Qatar, a todos esos países, digamos. O sea, ¿qué se hace el dinero en Venezuela? Tengo entendido que ya no se produce tanto petróleo, la refinería está en malas, pésimas condiciones, la extracción, digamos, porque no han hecho mantenimiento adecuado, han hecho con mucha responsabilidad, han dejado las cosas ahí, y hoy día simplemente, digamos, siguen vendiendo mucho y sigue habiendo mucho dinero, pero ¿dónde queda ese dinero? Mire, lamentablemente esa fue una de las promesas que hizo Hugo Chávez. Dijo, hay mucho dinero en Venezuela, lo vamos a repartir equitativamente, vamos a tener escuelas, vamos a tener hospitales, vamos a vivir todos muy bien y vamos a diversificar nuestra economía justamente para no depender del petróleo. Y vamos a hacer un proyecto con cooperativas y vamos a explotar la vocación productiva de cada región de Venezuela. Puras promesas, y eso no sucedió.
La industria petrolera quedó en manos de personas que no priorizó estaban la política, el partido Correcto. político, los Su seguidores, propaganda, la propaganda. Por supuesto que sí. Y no llevó a cabo ninguno de estos proyectos. Con seriedad y que él- responsabilidad no llevó a Correcto, cabo correcto. las transformaciones que requiere un país, digamos, la seriedad que requiere un país para ser manejado. Correcto. Venezuela, tú lo conociste, yo también lo conocí en Venezuela. Yo trabajé para un canal venezolano, para Venevisión, en los años 80. Tú ibas a Venezuela y veías un país rico. Veías un país con mucha actividad económica, muy bien. Claro, tú decías, estos venezolanos se la están farreando porque tienen mucho dinero por el petróleo, pero no están haciendo producir ese dinero en otras cosas, no se diversifican, necesitan diversificarse. Pero que lo pasaban bien, lo pasaban bien. Y lo pasaban bien los de abajo y los de arriba. Aunque en Venezuela muchos están arriba en los cerros, Sí. es como al revés, ¿no? Sí, Arriba sí, están los más correcto. pobres. ¿Tú qué veías en Venezuela, digamos, cuando llegaste, cuando lo conociste? Era un país alegre, ¿no? No, Venezuela es un país alegre, los venezolanos alegrísimo. tienen una cultura y un espíritu muy lindo sobre la vida. La filosofía de vida de los venezolanos es francamente muy optimista y esperanzadora. Pero un dictador es todo lo contrario y no tienen alma. Por eso es que vemos tan difícil, porque ellos no se van rápido. Y cuando se van hacen mucho ruido, que es lo que estamos viendo ahora y cuesta que colapsen. Hay que tener mucha paciencia y mucha estrategia. Tú preguntabas sobre, bueno, ¿y cuál es la salida ahora? Yo creo que la salida ya se está configurando, y de los 3 escenarios posibles, o que se vaya, o que arden llamas, o que se construya un parto democrático doloroso, este tercero es el que se está construyendo. Y lo digo... ¿Un parto doloroso? Que nazca la democracia otra vez, que vuelva a nacer un sistema que haga posible elecciones libres, transparentes, reconstruir sus instituciones, reactivar la economía, y no va a ser fácil. Pero está muy difícil. Pero ya ¿Cuántos venezolanos habrán fuera de Venezuela hoy día? Pero ya estamos viendo, no sé, tal vez Alrededor de millones. 5 millones son las Imagínate. estimaciones. 5 millones de venezolanos. Pero hoy Mire, estamos viendo yo he estado cosas el que no último habíamos tiempo, visto, Nacho. yo he estado en Colombia, he estado en Solo Perú y he estado Colombia. en Chile. Y en los 3 países está lleno de venezolanos. La Lleno frontera de Franco-Colombo-venezolana también. Pero yo quisiera decir algo. Creo que la configuración de la solución ya se está dando. Primero, con estos países y las resoluciones de la OEA que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino. Eso no lo habíamos visto. Segundo, el congelamiento a las firmas de cuentas nacionales por parte de Maduro. No puede usar ni un centavo de ¿Qué tan las arcas. importante es eso? Se están asfixiando económicamente. Estoy hablando de la corrupción de los militares. ¿Y con qué les va a pagar? La línea de mando en el ejército ya se rompió. Ese es otro elemento. Venezuela, como que muchos apunta, países, tiene dinero en diferentes países del mundo. Tiene dinero en Londres, tiene dinero en Estados ya Unidos. les congelaron eso. Ya les congelaron las cuentas nacionales. Sí, Londres sí, les congeló el sí. acceso a las cuentas en cierto. Londres. Otra cosa, están confiscándole todos los bienes habidos corruptamente a altos funcionarios venezolanos. Les están quitando visas, los están deportando, los están persiguiendo con los sistemas internacionales. Sí. Hay demandas en la Corte Internacional Penal por delitos de lesa humanidad, por delitos de corrupción, y estas demandas son a las cabezas de este régimen corrupto. Hay países muy poderosos en el mundo con una gran influencia geopolítica que están del lado de Guaidó. Eso tampoco lo habíamos visto antes. No. Y la comunidad venezolana, que ha sido tan solidaria y que tuvieron que salir de sus países por esta crisis o durante o un poquito antes, que está realmente unida y han tomado en sus manos el rescate de la democracia venezolana, como es el caso de Jenny. Eso tampoco lo habíamos visto con la fuerza que la vemos hoy. Es cierto. Haber invocado también la doctrina ecuatoriana, en la cual no se puede invocar la soberanía a ningún régimen que esté aplastando los derechos humanos, es altamente positivo, porque eso quiere decir que se convierte en un tema de urgencia y de acción internacional. Tú no puedes decir es mi soberanía y por tanto no te dejo entrar y yo violo los derechos humanos. No. Entonces creo que hay avances hacia la solución. ¿Cuánto va a resistir el usurpador o qué tan violento va a ser? Dependerá
que este señor se vaya lo más pronto posible. Y ojalá que los miembros de la Embajada de Venezuela aquí en El Salvador vean este programa y que lo estén viendo para hacerles saber nuestro mensaje de preocupación por su país, de ver a sus conciudadanos diciendo las cosas que están diciendo en televisión, que sepan que El Salvador no está del lado de lo correcto con el gobierno salvadoreño al apoyar a su régimen. Y ojalá que la Embajada de Venezuela aquí en El Salvador comprenda y le haga saber a su gobierno que los días los va teniendo cada vez más contados. Aquí los salvadoreños en general no apoyamos ese régimen. Queremos una salida pacífica y democrática para todo el pueblo venezolano, que es un pueblo hermano. Cuando decíamos que el problema venezolano importa a todos, es porque también, según connotado nacionalista, está creándole un problema a toda América Latina, está creando problemas en base sobre todo por la migración. Ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo los venezolanos pasan bueno, no, eso es la pelea por lo de los camiones, ¿no? Pero normalmente usted tiene permanentemente huidas de venezolanos hacia Colombia y hacia Brasil. Son los países donde más van, pero después ahí van los que van, digamos, algunos llegando más lejos, van tratando de ir llegando más lejos. Colombia está saturado de venezolanos. Yo no sé cuánto tendrá Colombia, pero está saturado de venezolanos. Se dice que ingresan alrededor de 30,000 venezolanos al día y por si la usted ve frontera venezolanos colombiana. En Colombia, muchísimos venezolanos en Colombia andan en la calle pidiendo dinero. Sí. O sea, así de grave. Correcto. Y esa es una de las razones por las cuales cuando tú decías si es viable o no una intervención militar en Venezuela, yo comparto con Margarita al decir que sería la última opción posible para que vuelva una vez más a valer, a estar vigente completamente la Constitución y la democracia en Venezuela. Porque el problema es que ahí todos perdemos. En una intervención militar, sobre todo con esa influencia geopolítica que tienen ahorita el tema de Venezuela, no creo que sea solamente una cosa fugaz o quirúrgica que solamente dure 1 o 2 días como fue en Panamá o en Grenada. Venezuela no es Panamá, no es Grenada. pero ¿te acuerdas cuando teníamos miedo a Saddam Hussein y creíamos que tenía todo preparado algo que iba a ser muy difícil que Estados Unidos entrara y que lo derrocara? Sí, pero el tema era diferente. El tema era diferente porque primero, los intereses que hay precisamente de las otras potencias por Venezuela son muchísimo más estratégicos que en Irak. Por el segundo, por el petróleo, por el oro, por el gas, por todo esto. Y por la deuda. Y por la deuda. Si China está interesada en Venezuela porque le debe 8,000, no, mundo y... No, yo me acuerdo de un préstamo que le dio, claro, de 8,000 millones de dólares. Pero lo que te quiero decir es que no creo que sea una intervención rápida y eso hace de que tú puedas prever que hay un derramamiento de sangre muchísimo mayor que el que se puede esperar, el que te puedas imaginar. ¿Por qué? Y lamentablemente el que sufre ahí es el pueblo venezolano. A ver, pero el éxodo. ¿Qué hay en Venezuela? ¿Hay cubanos? ¿Es verdad que hay cubanos entrenando? ¿Verdad que hay militares cubanos, pues no iraníes? me consta si hay, pero lo más seguro es que sí, porque precisamente ellos han permitido que el régimen, que especialistas, expertos y asesores cubanos estén en las altas esferas del gobierno asesorando y consultando precisamente aquel tipo de resistencia a lo que pudiera ser lo que ahorita se les viene. Estoy totalmente de acuerdo, ya se ve la luz al final del túnel. Okay. Y ahora han salido y se han exacerbado más esas asesorías cubanas porque efectivamente todo lo que se ha manejado en Venezuela en concepto de salud, en concepto de educación, en concepto militar, en concepto estratégico, la inteligencia cubana ahí metida ha sido pues grosera. Entonces considero de que el hecho de que se pueda hacer de una manera pacífica, de que de alguna manera pueda volver una vez más la democracia en Venezuela sin un derramamiento de sangre como el que se pueda prever con una situación belicista, considero que es el camino más conveniente. Okay. El éxodo de una intervención militar, de cuanto venezolano pueda salir de ahí hacia Colombia o hacia Brasil o hacia otros lugares,
Primero, Colombia no está preparado para llevar eso, para poder recibir esa cantidad de venezolanos. Sería el país más afectado. No, ya está haciendo. Y segundo, toda América Latina, si no todo el hemisferio, se vería extremadamente afectado por los altísimos costos que implicaría el proveerse de la energía, que es lo principal para nosotros, que es el petróleo. Tú te imaginas el galón a 25 dólares aquí. Y eso puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque todo escasea, es normal. Todo va precisamente hacia la acción militar. Entonces, no creo que sea lo mejor. Ok. Bueno, Cuba no sobreviviría, digamos, sin el petróleo venezolano, que básicamente se le ha sido regalado. Vamos al corte, ya volvemos. El Tribunal Supremo Electoral garantizó al pueblo salvadoreño elecciones transparentes con resultados confiables. El Tribunal Supremo Electoral logró organizar correctamente las elecciones. Felicitamos profundamente al organismo electoral, en su presidente, a los miembros de este organismo que han sabido cumplir con su país. Nos preparamos con tiempo para un evento electoral que garantizó un proceso eficiente, transparente y eficaz. Queremos dejar constancia que el sistema de transmisión y procesamiento de actas utilizado en esta elección es un sistema autónomo y soberano, diseñado y ejecutado con los recursos propios, producto de gestiones de cooperación internacional. Los procedimientos de votación y conteo fueron ampliamente respetados, con suficientes medidas de transparencia para garantizar resultados creíbles. Agradecemos el trabajo de los empleados, personal temporal del TSE y especialmente a la ciudadanía por cumplir con su derecho y deber de asistir a las urnas. Tribunal Supremo Electoral, 27 años consolidando la democracia. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Disfruta de tu tiempo hasta donde quieras utilizando los canales digitales del Sistema Fedecrédito. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te ofrecemos Fedemóvil, Fedebanking y Federed 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Voy a volver a lo que estábamos hablando en medios comerciales. ¿Tú crees que una intervención militar no duraría mucho? De llegarse a una intervención militar, que reitero, no es la mejor, sino que mejor el camino de la más lento, pero más seguro y pacífico de construir democracia, de llegarse a eso, yo discreparía un poquito con Eduardo. Creo que no sería en un escenario masivo de intervención militar, sino que más bien lo vería que sería más quirúrgico, estratégico así y como rápido. El asalto a Entebbe. Yo no soy experta en asuntos militares, pero al ver cómo han caído algunos dictadores ha sido directo, ¿verdad? Noguera se llamaba, ¿no? Sí, pues estamos hablando, ¿no? de Noriega en Panamá y de Granada también, los dos ejemplos. La otra cuestión es que yo creo que realmente... Pero es que es complicado aceptar hoy día en el mundo intervenciones militares, ese es el problema. Yo creo que más un problema político que un problema de hacerlo. Estados Unidos seguramente tiene la capacidad, por mucho que estén los cubanos, que hayan cubanos, muchos cubanos iraníes en Venezuela, Estados Unidos tiene la capacidad para hacer una intervención, ese tipo de intervenciones rápidas y que van directamente al objetivo, ¿no? En este caso el objetivo es seguramente el presidente de la República. Sí, y que también ya América Latina evolucionó mucho de los antiguos conceptos de seguridad hemisférica, particularmente con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que postulaba efectivamente que una intervención contra un Estado americano significaba una intervención contra todos.
Eso ha sido superado por América Latina y sustituido por un concepto de seguridad multidimensional, particularmente en la conferencia de Chapultepec hace unos 10 años, donde no es el tema militar el corazón de la seguridad de un país o de una situación, sino que es el conjunto de elementos que la pueden amenazar. Uno de ellos es precisamente los dictadores, la narcoactividad, pero también está la democracia, la pobreza. Pero yo creo que ustedes me expliquen, ustedes que son expertos en la materia. Pero también vemos que el desplazamiento de esta ayuda humanitaria masiva acompañado de tropas también es una señal de que hay una decisión férrea de rescatar a Venezuela de esas garras. Yo tengo la impresión que eso no se va a dar y que Estados Unidos lo dice y dice que todas las opciones son viables, básicamente para tenerlos nerviosos, ¿ya? Y básicamente para tenerlos preocupados, y que pueda ser esta una de las formas en que ellos digan mejor nos vamos, porque le ha pedido negociar, le ha pedido, bueno, lo que se hizo, esta amnistía que se ofreció por tanto tiempo a los militares para que se salieran, y etcétera, etcétera. Pero la política que hoy día básicamente en estos casos funciona es la del boicot, ¿o no? El boicot puede funcionar cuando, pero ¿qué le va a boicotear a Venezuela? Yo no sé. Venezuela solo tiene petróleo. Porque tú ves, y el petróleo que tenía se lo acabaron. Pero tú ves, por ejemplo, ahora, ¿qué le dijo el presidente norcoreano a Trump? Levánteme las sanciones. Ese era. Pero sabe que en el caso de Maduro no le puede boicotear el dinero de Venezuela porque ese dinero se lo robaron los corruptos. Entonces yo lo que veo que ya no es un boicot a Venezuela, es una confiscación a los bienes robados por parte de altos dirigentes del movimiento que acompaña a Maduro. El cierre, el no, imagínate lo que es el no acceso a las cuentas nacionales venezolanas por parte de Maduro y el impacto que esto va a tener en el régimen. Tú decías, corrupción e inequidad llevan al pueblo venezolano a un esquema de populismo. Sí, pero ni el populismo se cura con más populismo, ni la corrupción con más corrupción. Porque eso es lo que vemos. Eduardo, lo que estamos ¿sanción viendo. económica? Yo considero que sí, eso es un método disuasivo. Mira. O sea, es lo que Estados Unidos más aplica. Y no solo de Estados Unidos, también la Unión Europea en su conjunto te aplica las sanciones económicas. Cuando nosotros negociamos el acuerdo de asociación con la Unión Europea, Centroamérica y la Unión Europea, había una cláusula transversal que negociamos muchísimo, que se llamaba la cláusula democrática. Esa cláusula democrática, aunque no tenía nada que ver con el acuerdo de asociación, te decía que el hecho de que uno de los países centroamericanos tuviese en un momento un desvío de su curso de la institucionalidad democrática era un atentado contra todos los demás países, y en ese sentido los efectos del acuerdo de asociación automáticamente se suspendían para todos. Y eso era simple y llanamente la presión de la Unión Europea, de manera indirecta, de que tú no te desviaras del cauce de la democracia. Igual están haciendo precisamente con Venezuela y con aquellos países con los que de alguna manera tienen intercambio, ya sea comercial o económico. El hecho de tener bloqueos económicos sirve para que el régimen en un momento determinado se asfixie al no poder dar de alguna forma las necesidades básicas para la población, sobre todo Venezuela, que no produce absolutamente más que petróleo. Entonces sí es efectivo. Yo sí considero que eso es un método disuasivo muy importante. Pero también afectaría mucho al pueblo, que ya está demasiado afectado. Claro, pero vamos, el hecho es que para eso viene también del otro lado la ayuda humanitaria. Si bien yo voy a sofocar al régimen por el lado de los compromisos que tengo a nivel bilateral o multilateral para poder proveer un intercambio económico, y lo voy a asfixiar, por el otro lado también estoy buscando de qué manera puedo suplir la necesidad a través de lo que es la ayuda humanitaria. Está bien. ¿Qué es lo que esperarían ustedes? O sea, cuando ustedes piensan en cómo se sale de esto, cuál es la solución. Está claro, digamos, que uno es militar, tú como que ponías cara, no, mejor no. No, mire, yo creo que todos los venezolanos queremos una solución pacífica a este problema. Nosotros estamos apelando a un artículo de la Constitución, es el artículo 350, donde dice que nosotros como venezolanos tenemos el derecho de no reconocer a un gobierno por dos razones: que viole los derechos humanos
o que rompa el orden constitucional. Nicolás Maduro cumple los dos requisitos: viola derechos humanos y rompió el orden constitucional. Entonces nosotros tenemos nuestro derecho y lo estamos ejerciendo. Hemos hecho consultas ciudadanas, hemos hecho protestas, hemos hecho manifestaciones. La diáspora es muy activa, la diáspora ha estado llevando cartas, haciendo lobby, negociando, hablando, porque no nos hemos quedado tranquilos. Tenemos una red internacional bien grande y bien importante. Pero lo que tenemos es que nos estamos enfrentando a un monstruo que además está armado, porque nosotros estamos desarmados. Y nosotros no queremos la violencia, de hecho lo hemos demostrado de esta manera. Sin embargo, son demasiados muertos ya. Son muchos, es mucho el dolor. Nosotros queremos de verdad que él rectifique y que renuncie. Él es el usurpador definitivamente, que se instaure, porque Guaidó no ha dicho yo quiero ser el presidente, él lo ha dicho, vamos a cesar la usurpación, vamos a crear un gobierno de transición. En ese gobierno tienen que haber muchos sectores. Está muy dividido, está muy polarizado ese país, y luego vamos a convocar a elecciones libres, pero elecciones como tienen que ser, bajo las condiciones que tienen que ser, y si es posible, bajo la mirada y el control de organismos internacionales, de que esté la OEA, que esté la ONU. Vamos a hablar del próximo bloque de Guaidó. El próximo bloque va a ser Guaidó, para que la gente entienda básicamente quién es este señor y qué opciones tiene él como presidente interino. Pero la pregunta básicamente es, ustedes dicen no queremos intervención militar, queremos que se busque una solución política, pero ustedes mismos creen que Maduro puede terminar dando pasos para una solución política. No lo vemos dispuesto no lo vemos dispuesto, ni a él ni a la cúpula militar, a los que le hemos pedido, suplicado y rogado. La última manifestación en toda Venezuela. Yo creo que este tipo de gente, cuando llega a estos niveles, salen muertos o presos del poder. Ellos lo deben saber, ¿no? O ellos saben, digamos, que si es militar la cosa, van a terminar muertos. Y si no es militar, van a terminar presos. Y presos con condena fuera del país o en Venezuela, de larguísimo, de penas muy grandes y todo. No tienen demasiadas cosas que se le han acumulado. Por lo tanto, termina uno diciendo, bueno, ¿y entonces qué? Si ellos no van a dar los pasos para buscar una solución pacífica. Pues nosotros esperamos que ¿Ustedes no creen que una parte del ejército se pueda rebelar? ¿Que pueda el mismo ejército rebelársele? Buscando un acuerdo de salida para ellos, a pesar de que deben haber muchos culpables ahí. Pero ¿no creen ustedes que un día, yo todos los días me levanto y cuando agarro los periódicos o entro a internet a ver noticias, siempre estoy esperando que un día diga sacaron a Maduro. Golpe de Estado en Venezuela interno, de los venezolanos sacaron a Maduro. O huyó a Cuba. Nosotros tenemos esa esperanza. Realmente lo que nosotros como venezolanos entendemos y sabemos es que no todos los militares están, que solo es la cúpula y que es muy poca, y que los mandos medios están cuestionando y es posible que a través de ellos pueda haber esa solución y digan no, ya basta, porque son venezolanos, porque tal vez la cúpula de sus hijos está muy bien, viven en Europa, comen bien, y eso no es mentira. En las redes sociales ellos no les da pena publicar cómo viven sus hijos. Pero los mandos medios no, yo creo que los mandos medios están igual que todos los venezolanos y sus familias también deben estar como todos nosotros, y yo creo que eso debe a ellos moverlos. Y sí esperamos, así como usted, todos los días en la mañana y casi no dormimos, y estamos esperando que los militares reaccionen y que se sumen a la voz de todos nosotros, del pueblo, y que nos apoyen y que le digan a Maduro, ya está, ya estuvo, hasta aquí llegaste. Imaginarse una negociación política donde Maduro salga fuera del país con sus privilegios, con su dinero que tiene seguramente muchas cuentas. Se va a ir sin nada. Con toda su familia y con todos sus militares. No, yo no lo veo que él va a salir. Yo no lo veo que él va a salir de voluntad propia, si no hay un fuerte, pero fuerte presión internacional y además nacional. Veo que el presidente Guaidó está en gira ahorita, ¿verdad? Con algunos países suramericanos.
Sin duda alguna este tipo tiene demandas internacionales gravísimas en la Corte Internacional Penal que no se van a quedar así nomás. Por tanto, no lo veo en un paraíso en algún lugar del mundo disfrutando el dinero de los venezolanos robado y además con todas las torturas, muertes y delitos de lesa humanidad encima de su calzoneta, junto con todo su equipo de salvavidas. No lo veo. Yo creo que la justicia internacional se va a dar, la justicia nacional se va a administrar en Venezuela y los culpables creo que van a tener el peso de la ley internacional y el peso de la ley nacional. Sobre el todo, sistema Margarita, internacional de todo. El sistema internacional, Nacho, ha sido construido precisamente para tener la fuerza de combatir un dictador, para que el sistema internacional tenga herramientas institucionales de gran peso capaces de evitar desastres humanitarias como la que este señor está haciendo con el pueblo venezolano. Ha llevado 50 años construir este sistema de defensa de las sociedades y yo creo que ahora no habrá ni Maduro ni sus aliados cercanos a su poder no se irán libres a un paraíso terrenal. Este sistema que tú dices, Margarita, ya no permite que una persona de esa categoría, un dictador de ese nivel, con todo lo que ha hecho, pueda seguir viviendo tranquilamente en el mundo. No, yo lo veo muy Vamos difícil, al corte, volvemos rápidamente. yo. Vamos a hablar en el próximo bloque de Guaidó y de la oposición venezolana. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, y muchos se preguntarán, ¿y quién es este señor Guaidó? ¿De dónde apareció tan jovencito y que aparentemente no era un líder político importante? Este muchacho tiene 35 años, tengo entendido, ¿no? 35, no, sí. corrígeme. Sí, 35 años, ¿era diputado? Sí, es diputado. Es diputado y básicamente llegó a la presidencia de la Asamblea Legislativa por el partido de Leopoldo López, ¿no? Sí, es correcto. Es uno de los partidos principales de la oposición. La oposición lo llevó a encabezar la presidencia de la Asamblea Legislativa. Usted no vaya a creer que porque la oposición tiene la presidencia de la Asamblea Legislativa hay democracia. Esto es mucho más complicado. Ha costado mucho, digamos, llegar a algunos niveles de libertad. Pero este señor era presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué Guaidó se le considera presidente interino, provisional? Explícanos, por favor. Vamos, no soy un constitucionalista y menos de Venezuela. Yo tampoco, pero no podemos ayudar. Entiendo que la Constitución de Venezuela dice que cuando hay un vacío de poder en el Ejecutivo, el presidente del Congreso Nacional venezolano será el que asuma la primera magistratura de la nación a nivel interino. Única y exclusivamente para convocar a elecciones y nombrar un nuevo presidente, o elegir un nuevo presidente. ¿Y por qué está este vacío? ¿Y por qué tú consideras o se considera que hay un vacío? Bueno, precisamente porque las elecciones que se llevaron a cabo en mayo del año pasado fueron fraudulentas. Y además de que fueron fraudulentas, fueron precisamente amañadas en el entendido de que no participaron y no dejaron participar a todos los partidos políticos que estaban en la contienda. Entonces se autonombró como presidente de manera fraudulenta y no le bastó eso, sino que también le metió encima de la Asamblea Nacional, que fue elegida de manera democrática, una asamblea constituyente, fraudulenta también y exclusivamente nombrada a dedo.
¿Para qué? Para hacer a un lado y desconocer precisamente a la oposición. Entonces ahí es donde, hasta donde yo logro entender. No, usted explica muy bien las cosas. No, me queda clarísimo. Hasta donde yo logro entender, obviamente se invocaron los artículos de la Constitución venezolana que le dieron la posibilidad a Guaidó de decir, bueno, no hay viabilidad democrática, se rompió el orden institucional democrático de este país, lo que voy a hacer es, me faculta la Constitución para que sea nombrado yo interinamente presidente de la República, exclusivamente para convocar a las elecciones. Eso es lo que está haciendo, es que él no está diciendo que se va a quedar. Y esto ha llevado a que la mayoría de países del mundo, sobre todo los países de más raigambre democrática, estén reconociendo a Guaidó y no a Maduro como presidente actual. A Maduro lo reconocían hasta que asume este tercer mandato, ¿no? O segundo mandato. No, el segundo. Segundo mandato en forma fraudulenta. Hasta ahí llegó el reconocimiento de Maduro y la gente hoy día reconoce al presidente de la Asamblea, presidente interino del país, Juan Guaidó. Y Guaidó causa carisma, popularidad, cariño en la población venezolana. Sí, claro que sí. Guaidó es un joven, él nace del movimiento estudiantil, de la lucha que nace en las universidades y que se suma a Leopoldo López y a su partido. Él viene de una localidad cercana a Caracas, que es el estado. Es casado y está con el hijo, ¿no? Es casado, es un ingeniero de la Universidad Católica, que es la Universidad de los Jesuitas en Venezuela. Y él él es electo diputado cuando fuimos a elecciones en el año 2015. Es muy joven, como todos estos Pero jóvenes parece que es como el delfín de Leopoldo López, ¿no? Sí. Leopoldo López lo encumbra a la presidencia del Congreso. Sí. A pesar que Leopoldo está con arresto domiciliario, ¿no? Está con arresto domiciliario, correcto. Ya. Lo que pasa es que Guaidó sale y surge en un momento en el que teníamos como tristeza, no habíamos bajado la guardia porque siempre seguíamos luchando, pero ya estábamos un poco como desesperanzados. Y de pronto surge la figura de Guaidó y nos dice, sí, lo vamos a lograr, y lo vamos a lograr con la Constitución, no estamos haciendo nada ilegal, no estamos llamando violencia, lo vamos a hacer y vamos a salir de esto, y todos nos unimos en torno a Guaidó. De hecho, los grandes líderes como Enrique Capriles salieron, dieron declaraciones dando todo su apoyo a Guaidó, María Corina Machado también, y bueno, Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, porque Leopoldo no puede emitir declaraciones públicas, expresa todo el apoyo obviamente que le da Leopoldo López a Juan Guaidó, y de ahí todos los sectores. A propósito de las mujeres venezolanas, que aparte de bellas, porque son bellas, ¿no? Bellísimas, ¿por qué será? ¿Ah? La transculturalización. Bueno, a mí me lo explicó. También las salvadoreñas. Hay mujeres salvadoreñas también. No, pero mira. Son nuestras hermanas de Venezuela. Pero no, Margarita, pero hay que reconocer que la venezolana es caso aparte. Y a mí me lo explica mi padrino de matrimonio es un venezolano, que lo quiero mucho. Él me explica y me dice, es que la mezcla entre europea, digamos, y nativa, crea, digamos, no me ese tremendo monstruo. Pero el papel de esta mujer, Liliana Tintori, es importante, digamos. La María Corina Machado, la misma esposa de Guaidó, que es una influencer, trabaja mucho en redes sociales, es una mujer. Y también quiero destacar la labor de Tamara Suju. Tamara Suju es una abogada venezolana que tuvo que salir de Venezuela huyendo, ya está en el exilio, pero ella, junto con un equipo de abogados y defensores de derechos humanos, ayudaron a levantar el expediente que se presentó en la Corte Penal Internacional. Y ella está reportando, ella ahorita, todo lo que sucedió el fin de semana, por ejemplo, en el sur de Venezuela, ella lo está registrando, ella está en contacto con las familias de estas personas que murieron, de los heridos, y ella está presentando toda esta documentación respaldada ante la Corte Penal y forma parte de todas estas denuncias. Tamara Suju está haciendo una labor excepcional. Increíble, ella es Vino increíble. a El Salvador, Nacho. Sí, me reuní con ella, y de ahí nace que hicimos posible que la Asamblea Legislativa de El Salvador
acompaña formalmente las demandas de Tamara Sujo ante la Corte Internacional Penal por delitos de lesa humanidad contra Nicolás Maduro. Y es una mujer como Jenny también, que la tenemos aquí en pantalla y en El Salvador haciendo esa lucha. Muchas mujeres venezolanas que están en las calles, y son las mujeres venezolanas también las que han perdido a sus hijos, claro, producto de las tanquetas y de tanto muerto. Y sin duda pues que creo que ustedes van a salir adelante, y es importante que reciban palabras de ánimo y de aliento de que esto sí va a ser posible. El simple hecho, el hecho que la OEA haya reconocido a Juan Guaidó porque el otro, y le llaman el usurpador, violentó el orden constitucional venezolano, es un enorme paso, y lo hicieron en base a la Carta Democrática Interamericana, que sin ambajes dice el no reconocimiento de un golpista. En este caso hay dos condiciones que debe cumplir un demócrata y un mandatario. La primera, su origen democrático, lo violentó por lo que decía Eduardo, elecciones fraudulentas con aniquilamiento de la oposición. Y la segunda condición es que gobierne democráticamente. Nada más lejos de eso en el caso del dictador Maduro. Ni tiene origen democrático para el periodo que comenzó en enero, ni mucho menos gobierna democráticamente. ¿Te cayó bien que el presidente electo Nayib Bukele haya dicho que él va a reconocer a Guaidó y que cree que en Venezuela y en Nicaragua hay dictaduras? Yo espero que esta situación vergonzosa en la cual nos ha puesto el gobierno de El Salvador, alineándonos con el lado incorrecto de la historia, pero además inmoral, sea corregida a partir del 1 de junio con el nuevo mandatario. Y que se haga una corrección en el sentido de apoyar la democracia venezolana, que cambie su postura en la OEA, que tendrá su Asamblea General a los pocos días de haber llegado al nuevo gobierno aquí en El Salvador, que una de las primeras cosas que quisiéramos ver es en la Asamblea General de la OEA, donde el nuevo canciller de El Salvador diga su postura y que se vaya con las resoluciones de la OEA que amparan la transición al presidente Guaidó, elecciones libres, que amparan los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que de aquí en adelante la silla de El Salvador sea representada con dignidad en el tema de Venezuela. Y yo le agregaría, Nacho, algo aún más honroso, que durante esa Asamblea General de la OEA, El Salvador pudiera manifestar su membresía directa y sin titubeos a la membresía del Grupo de Lima. Y con eso, de alguna manera, lograr insertarse en la comunidad de países de América Latina que precisamente están demandando los cambios en Venezuela y apoyan precisamente la transición hacia la democracia a través de la cantidad de declaraciones que se están manifestando y los apoyos que se están ofreciendo directamente a Guaidó. Se tuvo un poquito de temor de alguna fragmentación de la oposición venezolana. Parece que ya no, ¿no? No. Ya hubo un momento que sí se... Sí, hubo un momento. Tú me decías recién, Guaidó cuenta con el apoyo de Karina Machado, que es una de las líderes, de Capriles, que es otro, de Leopoldo López. Sí, o sea, pudiera a través de él seguramente encauzar un gobierno provisional y después ya entrar a elecciones. Sí, definitivamente. Y todas las indicaciones que ha dado Guaidó, que ha usado además muy bien el tema de las redes sociales, y porque los medios en Venezuela tampoco son libres, no podemos tener esta discusión, no lo podemos tener en Venezuela. Claro lo que le pasó, digamos. Correcto. Imagínate lo que le pasó a Ramos, lo que le ha pasado a los medios internos. Correcto, pero Guaidó ha dado indicaciones claras de cuáles son los pasos a seguir, y todos estamos alineados, todos los partidos, los sectores, las ONG y la diáspora alineados totalmente a Guaidó. Es nuestro líder, es el que reconocemos en este momento y tiene toda nuestra confianza. Bueno, solo desear que esta situación mejore. Es un problema de toda América Latina, es un problema del mundo. Venezuela es un país queridísimo, un país que yo conocí muy bien, viajaba mucho a Venezuela antes, y es un país que realmente era tan alegre, era un país tan lindo. Había pobreza, sí, es verdad, pero el pobre yo creo que no comía mal. Yo creo que el venezolano pobre no comía mal. Segura, y tú no sé si podías ver, digamos, como muchas partes también, que en la parte más pobre de Caracas
los tremendos televisores, los tremendos refrigeradores, existía. Era quizás, ahí había en Venezuela la necesidad de ordenar el aparato económico y poner más orden en la parte política, pero no llegar a esto que se ha llegado, que es una crisis total, donde Venezuela hoy día es uno de los países más pobres de América Latina. Entonces, da pesar que debería ser el más rico de América Latina. Muchísimas gracias, mi estimado Eduardo. Gracias a ti, Nacho. Ha sido un honor. Gracias por permitirnos entrar aquí a los hogares de tus siempre muy amable atendiendo las invitaciones, Margarita. Gracias, Nacho. Muy amable, Jenny. Ánimo. Estamos contigo. Ánimo, Venezuela. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, yo los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.